Saludos desde Euronews. Este miércoles nos han llegado cifras tremendas sobre niños masacrados en conflictos y guerras, en donde son la parte más débil junto con los ancianos. Y de un preocupante panorama económico venidero con una economía cansada que va despacio y con desconfianza. Pero hay bastante más. Les ofrecemos condensadas las claves del día en 15 minutos. La economía de la Unión Europea y de toda América del Sur se ralentiza y pierde fuelle. Sigue creciendo, pero a un ritmo inferior al previsto. La ONU publica un estremecedor informe sobre los niños en los conflictos violentos y guerras. Cada vez matan a más menores y se registran más violaciones de sus derechos. Huelga de trenes en España. Los trabajadores reclaman mejoras laborales, denuncian una posible privatización de la red ferroviaria y celebran un gran impacto de la huelga que Renfe niega. Las piezas de Lego llegan a la Tate Gallery de Londres, de juego infantil a pieza de coleccionistas y herramienta pedagógica para desarrollar imaginación y creatividad. Economía mundial débil quiere decir, entre otras cosas, baja de la demanda e incertidumbre. Y ambas frenan la actividad. La economía europea se ralentiza. Según los datos de Eurostat, el PIB de la eurozona creció la mitad en el segundo trimestre del año de lo que lo hizo el año pasado en el mismo periodo. No nos quedemos en la Unión Europea solamente. La Comisión Económica de América Latina de la ONU ha reducido al 0,5% la perspectiva de crecimiento económico de América Latina y el Caribe para el año que viene. Grave, porque tan solo en abril estimaba que iba a crecer más del doble, el 1,3%. Un elemento más para formar un retrato de debilidad de la economía mundial. La economía europea se ralentiza. Según los datos de Eurostat, el PIB de la eurozona creció un 0,2% el segundo trimestre de este año, resultado inferior al 0,4% en el mismo periodo del año anterior. En la Unión Europea el crecimiento es del 0,2% de abril a junio, frente al 0,5% del mismo periodo en 2018. El caso de España no es distinto al del conjunto de la Unión. El crecimiento trimestral se ha reducido a un 0,5% del PIB en el segundo trimestre del año respecto al 0,7% del primero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El mercado laboral fue otro factor relevante en los datos publicados este miércoles. La tasa de paro de la zona euro descendió un 0,1% en junio desde mayo, a 7,5%, el nivel más bajo desde julio de 2018. Sin embargo, el desempleo juvenil sigue siendo preocupante. El desempleo juvenil está en el centro de nuestra agenda, con casi un joven de cada 7 en busca de trabajo que no puede encontrar empleo. La creación de empleo es muy importante para la juventud. A pesar de que el desempleo en la zona euro alcanzó su nivel más bajo en 11 años, el crecimiento de los precios al consumo se desaceleró y la inflación interanual en julio fue de 1,1% frente al 1,3% de junio. Esto significa que la inflación de la eurozona estaba en su punto más bajo en 17 meses y lejos del objetivo del Banco Central Europeo de cerrar cerca del 2%. Se espera que el BCE anuncie un paquete de medidas incluyendo recortes de tipos y posiblemente compras adicionales de bonos de la zona euro. La economía española crece, pero a un ritmo menor que los anteriores trimestres. Según la estimación adelantada del INE, publicada este miércoles, entre abril y junio el Producto Interior Bruto creció un 0,5%, un 0,1% menos que en el mismo periodo del año pasado y un 0,3% menos respecto al segundo trimestre del año en 2017. Pese a esta desaceleración, España sigue aguantando en medio de la ralentización europea y presenta uno de los mayores índices de crecimiento entre los países de la Unión. Francia, por ejemplo, solo avanza un 0,2% en el mismo periodo. Los expertos coinciden en que este frenazo ya se preveía. El debilitamiento de las inversiones, el estancamiento de la creación de empleo y también la situación política española, sin gobierno desde hace 3 meses, son algunos de los factores que explican este leve crecimiento. El título de la película de Narciso Ibáñez Serrador, ¿Quién puede matar a un niño?, tiene respuesta fácil e inmediata. En la guerra hay los suficientes como para matarlos a miles. Los resultados lo confirman.
Una vez más, las primeras víctimas de las guerras son los niños. Si nos fijamos tan solo en la guerra de Yemen, vemos que 144.000 de los muertos son menores de 5 años. Esta es una de las conclusiones del informe de la ONU que relata las masacres encadenadas que implica toda guerra y que se han multiplicado desde que intervino Arabia Saudí en 2015. Y además de Yemen, según la ONU, las cifras de víctimas menores, muertos, amputados, heridos graves, van cada año a más. Los niños, ajenos a las guerras, son sin embargo sus primeras víctimas. Las cifras son estremecedoras. En 2018 más de 12.000 niños y niñas murieron o resultaron amputados en conflictos armados, el número más alto en casi 2 décadas. También se registran cada vez más violaciones graves de sus derechos. En un informe descorazonador, la ONU da cuenta de 24.000 casos el año pasado. Niños reclutados, secuestrados, sin acceso a la educación o a la ayuda humanitaria. Cifras que, como reconoce la ONU, podrían ser solo la punta del iceberg. El drama de los niños soldados, especialmente grave en Nigeria y Somalia. En este último país, Al-Shabaab reclutó el año pasado cerca de 2.000 pequeños, algunos con solo 8 años de edad. El único lugar donde todas las cifras son muy altas y se registran todas las violaciones en todas las categorías es Somalia. Así que quiero hacer un llamamiento ahora mismo para que prestemos atención a Somalia. Yemen es otro punto negro. Al menos 1.600 niños murieron o resultaron mutilados el año pasado en este conflicto que ha sumido al país en la peor crisis humana del planeta. Y aún hay peor, pues Siria y Afganistán encabezan la lista de los lugares con más víctimas infantiles. Y aunque las heridas tal vez se curen, las cicatrices marcarán el futuro de estas sociedades. De hecho, la ONU alerta de que la destrucción de escuelas, que también crece, se ha convertido en una nueva estrategia de guerra que busca reducir las opciones de los niños. Todos los migrantes del barco militar italiano Gregoretti al final podrán desembarcar en el puerto de Augusta. Estaban retenidos a la espera de ver qué hacía el Ejecutivo italiano. Hasta el momento, Italia solo había permitido el desembarco de los 15 menores de 16 años. En el guardacostas viajaban 116 personas que habían sido rescatadas el pasado 25 de julio, tras haber zarpado desde Libia en varias pateras. El ministro de Interior, Matteo Salvini, había condicionado el desembarco a un acuerdo con otros países de la Unión Europea para repartirse a los ocupantes. Al final han consensuado trasladar a los migrantes a Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal. Hasta $20.000 cobraban los traficantes de migrantes por introducirlos en Estados Unidos desde Haití, Cuba, África y Asia. Esta vez los traficantes estaban dirigidos por una mujer conocida como Mamá África. Operaban en Costa Rica. Este es el momento en el que la policía de Costa Rica lleva a cabo una de las 36 operaciones simultáneas que han permitido desmantelar una organización mafiosa dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Migrantes que llegaban desde Haití, Cuba, pero también desde África y Asia, y a los que los traficantes llegaban a cobrar hasta $20.000. La macrooperación, llevada a cabo conjuntamente con Panamá, ha permitido detener a medio centenar de personas, incluidas 3 mujeres que presuntamente dirigían la banda. Una de ellas, conocida como Mamá África, se encargaba en concreto del tráfico en la frontera con Nicaragua. Esta organización forma parte de una estructura criminal extremadamente compleja que extiende sus tentáculos por varios continentes, como explica un responsable de la Policía Migratoria de Costa Rica. Las personas provenientes de Asia y África por lo general utilizaban vía aérea hasta llegar a países como Ecuador, Perú, Brasil y posteriormente vía terrestre hasta los países de Colombia, Panamá y Costa Rica, donde ingresaban. Una vez allí, trasladaban a los migrantes a Nicaragua y luego hacia Honduras y Guatemala, donde eran entregados a otros traficantes de seres humanos. En estas rutas los migrantes no son solo víctimas de traficantes, también de bandas criminales, como la que secuestró a Heriberto junto a su mujer y sus hijos en Chiapas, una familia hondureña que finalmente ha sido rescatada por la policía mexicana. Heriberto lamenta profundamente haber puesto en riesgo la vida de sus seres queridos. Pues arrepentido desde el primer día que nos sucedió, de habernos hecho esa locura, de habernos traído a estos niños y meternos a ese monte, y jamás lo volvería a hacer. Según Honduras, cientos de migrantes de ese país están secuestrados actualmente en México. Las extorsiones forman parte de un negocio gigantesco en torno al tráfico de migrantes que mueve cada año unos $6.000 millones.
Quienes consideran a los migrantes como delincuentes que deben ser sancionados, tienen en estas imágenes que pueden ver ahora mismo la posibilidad de tener otra perspectiva. Detrás de cada migrante puede haber cientos de variables, pero ninguna de ellas feliz. Es la imagen del drama humano de la migración. Una madre que junto a su hijo suplica a las autoridades mexicanas pasar a Estados Unidos. Darle una nueva mejor vida a mi niño. Un mejor estudio, una mejor vida para que él crezca bien. El padre les abandonó cuando el niño tenía 9 meses y Leti siempre ha tratado de salir adelante en su país hasta que la desesperación le ha llevado a realizar esta complicada travesía. El vídeo ha dado la vuelta al mundo hasta llegar a las manos de su familia. Ahora respiran aliviados tras saber que sobrevivió al duro viaje. Gracias a Dios, allá la tienen en migración y ya ahorita ya solamente que le avisen a mi hermana que la vaya a recoger y ya ayer, ahora no sé cuándo avisaron que ya había llegado ella, ya estamos felices, ya nos quitó esa preocupación que teníamos. Leti Pérez consiguió escapar a las autoridades mexicanas y entrar en Estados Unidos, pero sus esfuerzos no se sabe si tendrán un buen resultado. Al menos no ha sido separada de su hijo, a diferencia de los 900 niños que, según la Organización de Derechos Civiles ACLU, han sido separados de sus padres en la frontera en el último año. Denuncian que la administración Trump aún no ha acabado con una práctica que había prometido terminar. Leti ha seguido el mismo proceso que otras 15.000 personas que han solicitado asilo en Estados Unidos a través del programa Protocolos de Protección a la Migración y que han sido trasladadas de vuelta a México. El plan permite a los solicitantes esperar en México hasta que se tramite el largo proceso de solicitud. Esta medida y otras como el refuerzo de los controles en la frontera con un nuevo cuerpo policial, la Guardia Nacional, ha permitido, según el canciller del país, Marcelo Ebrard, que se haya reducido el flujo migratorio en un 40%. Hasta aquí hemos llegado en la segunda edición de Euronews Hoy. Pueden seguir estas y más noticias en nuestra página web, Facebook, YouTube y el resto de las redes sociales. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Euronews sigue ahora con ustedes con más información.